se ponga sobre tus pies y vaya al libro de Hebreos, capítulo 4. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Queremos saludarles en el amor de Cristo. Es bueno estar en la casa del Señor. Ayer Dios celebró fiesta en los cielos con una dama que vino a los pies de Cristo. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 14. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, versículo 14, capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor Dios Todopoderoso, el gran sumo sacerdote de nuestras almas, el que entró una vez, que se ofreció una vez y para siempre, a Él honramos y exaltamos en esta tarde. A Él le damos la gloria y la honra. Su palabra será predicada hoy, Señor. Háblanos, ministranos y llénanos de ella. Porque en la palabra hay poder. Porque en la palabra hay vida. Porque en la palabra hay sanidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Siéntese, hermano. Gloria a Dios. Yo quiero comenzar este sermón en esta tarde aclarando y declarando que la tentación no es pecado. Amén. Si usted o yo somos tentados por el enemigo, es importante que entendamos que la tentación no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación, ceder a la tentación. ¿Estamos? Amén. Jesús fue tentado, pero no pecó. Eso significa, hermano, que cuando una persona es tentada, la tentación viene de Satanás. La prueba viene de Dios. Por lo tanto, cuando usted se siente que está tentado por el enemigo, usted no se preocupe. Usted lo que tiene que hacer es luchar para no caer en la tentación. Jesús dijo: no nos dejes caer en la tentación. En el Padre Nuestro, ¿recuerda? No dijo no permita que el enemigo nos tiente. Dijo: no nos dejes caer en la tentación. Así que es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de Jesús, hermano, estamos hablando de un ser, del único ser que existió en este mundo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No ha existido nadie más con esta condición.
Jesús, la Biblia dice que antes de ser hombre ya era Dios. Él existía antes de nacer, antes de convertirse en humano. Él era Dios, era un ser divino, era un ser que vivía al lado del Padre. La Biblia declara que Jesús era en forma de Dios e igual a Dios, dice Pablo en Filipenses. El Evangelio de San Juan dice que Jesús era en el principio el Verbo, que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Colosenses dice que Jesús es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, hermano, esta palabra y muchas más nos enseña y nos lleva a entender que Jesús es Dios. Vino en semejanza de hombre, se convirtió en hombre, en ser humano, carne y hueso. Y a pesar de que se hizo hombre, que padeció como hombre y murió como hombre, como ser humano, Jesús, hermana, hermano, debemos entender que Él no perdió su divinidad. Él siguió siendo Dios. Amén. Pero tenía que morir como hombre, porque iba a pagar por el pecado del hombre. Por eso se hizo hombre. Él era Dios, pero mientras vivió en la tierra, nunca Jesús usó su divinidad para hacer un milagro. Esto quiere decir que todos los milagros que Jesús hizo, los hizo en la condición de hombre. Porque mucha gente cree que, como es Dios. Sí, hermano. La Biblia dice que se despojó de su divinidad. Se hizo siervo, se hizo hombre. Por lo tanto, Él no usó su divinidad. Y todo lo que soportó, todo lo que padeció, lo padeció en la carne, como humano. Por eso es que nosotros vemos a Jesús, hermano, como humano, que lloraba. Ustedes saben que Jesús lloró. Amén. Porque sentía tristeza, como todos los humanos. La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Sintió hambre. La Biblia dice que Jesús se enojó y agarró una vez ¿cómo le decimos nosotros? No. ¿Se acuerdan? Y sacó a los cambiadores, a los que vendían, hacían negocio en la iglesia. Se enojó. También dice que durmió. ¿Ves? ¿Sabe por qué? Porque era hombre. Porque era hombre. Se cansó. Jesús dice, cansado del camino. Así como usted se cansa, así como yo me canso, Él también se cansó. La Biblia dice que una vez tuvo hambre y fue a una higuera a buscar comida y no encontró nada. Satanás sabía que Jesús venía a morir en la cruz. Por lo tanto, Él entendía que si hacía caer en cualquier error, en el más mínimo error, a Jesús, su obra en la cruz sería en vano. Amén. ¿Va conmigo? Jesús quiso aprovecharse de su humanidad, porque sabía que todos los seres humanos cometemos faltas y somos propensos a caer en pecado. Y hay de aquel que diga que no. Por eso es que el propósito de Satanás era tentar a Jesús, porque quería hacerlo caer.
fue tentado por Satanás, mediodía. No, ¿verdad? 40 días. Usted se imagina. El propósito era hacer que Jesús dudara en algo. Si eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es la debilidad más grande del ser humano? El hambre. Pero ¿sabe una cosa? Que Jesús se defendió con la palabra. Porque la palabra tiene poder. Y si hay algo que hace correr a Satanás, es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El propósito de Satanás era que Jesús cometiera un error, cualquier desliz. Y sabía que si llegaba a la cruz en pecado, su obra sería vana. Jesús tenía que llegar a la cruz sin mancha, sin contaminación, sin pecado, porque Él es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio vivo y santo, agradable para Dios. Él se iba a ofrecer como Cordero, y el Cordero, dice la Biblia, que tenía que ser sin defecto. Éxodo dice que el Cordero que se ofrecía en la Pascua no tenía que tener ni siquiera un rasguño. Entienda esto. Tenía que ser perfecto. Si tenía una uña rota, no servía. Si tenía una oreja quebrada, no servía. Tenía que ser el cordero, el cordero tenía que ser completamente perfecto. Por eso que Satanás usó todos los cebos tentadores, entendiendo la altura de quién era Jesús. Satanás sabía quién era Jesús. Satanás sabe quién es Jesús. Satanás entiende y conoce la divinidad del Hijo de Dios. Sabía de su dignidad, sabía de su divinidad, sabía que aquel ser era el Hijo de Dios. Por eso luchó por doblegarlo, por eso luchó por hacerlo caer, por eso luchó para que su obra en la cruz, yo quiero que usted entienda esto esta tarde, hermano, que la obra de Cristo Jesús fue completamente perfecta. Nuestra salvación es perfecta porque fue hecha por un ser perfecto y lo hizo una vez y para siempre, y ahí en la cruz llevó nuestros pecados y con su sangre lavó nuestra culpa. Aleluya. Bendito Dios. Pero fue la palabra que le dio fortaleza a Jesús. Fue la palabra que le dio firmeza. Fue la palabra. Porque la palabra es espada. En las armas de defensa que habla Efesios capítulo 6, en todas las armas del soldado, la única arma de defensa es la palabra, porque es la espada de Dios. Esta es la espada de Dios. Usted tiene la espada de Dios en su mano. Tiene la espada de Dios. Dígale a Satanás: yo tengo la espada de Jehová, y con esta espada te corto la cabeza, porque Jehová está conmigo. Amén. Aleluya. Es la palabra. Es la palabra. Satanás no resiste a la palabra. Satanás no puede en contra de la palabra. Por eso es que nosotros debemos amar la palabra. Debemos vivir conforme a la palabra. La Biblia dice que aunque Jesús vino en semejanza de pecado, no hizo pecado. Qué cosa más linda. Vino en semejanza de pecado porque vino como hombre a este mundo. Pero aunque haya venido en semejanza de pecado, no hubo pecado en él, ni tampoco él conoció pecado. Y anduvo con pecadores, comió con pecadores, lo criticaban y le decían: ¿quién es este hombre que se dice que es Dios y come con pecadores?
Él vino a salvar. Porque Él vino a buscar al pecador. Porque Él vino a salvar al mundo. Amén. Por lo tanto tenía que llegar a la cruz perfecto, limpio. Jesús llegó a la cruz sin mancha. Wow, hermano. Jesús llegó a la cruz sin contaminación. Jesús llegó a la cruz sin pecado. Y fue a ofrecerse como sacrificio vivo y santo, aceptable para Dios. Porque para que el sacrificio fuera aceptable a Dios, tenía Jesús que hacerlo en perfección. Amén. 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 Aleluya. Y repito esto. Cualquier otro hombre podía morir en la cruz. Es más, el día que Jesús murió en la cruz, murieron dos más. ¿Se acuerdan ustedes? Y antes ya habían muerto otros muchos más, porque esta era la forma de matar de los romanos. La cruz. Pero de todos los seres humanos que llegaron a la cruz, que pagaron con su vida en la cruz, el único que llegó limpio, sin pecado, sin contaminación, el único que llegó perfecto a la cruz, se llama Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Amén. Primera de Juan dice, y sabemos que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Aleluya. ¿Qué hombre es este? Decía la gente. Hoy hemos visto maravillas, decía la gente. Amén. Si Jesús hubiese ido al mercado y se hubiera comido una uva, como nos pasa a nosotros cuando vamos al Costco. ¿A usted no le pasa eso? Hola, pastor. Si Jesús hubiese ido al mercado y hubiera tomado algo, una hoja que no era de Él, ya no hubiese servido su obra en la cruz. Satanás quiso matarlo desde niño. Y lo persiguió, y lo persiguió, y lo persiguió. Pero nunca pudo con Jesús. Y si no pudo antes de que Jesús llegara a la cruz, tampoco puede ahora. Porque en la cruz del Calvario, Cristo Jesús venció a Satanás. El Cordero de Dios venció al enemigo. Y su obra redentora trajo vida. Y vida en abundancia. Aleluya. Su muerte vicaria llevó el pecado de la humanidad. Amén. Se ofreció como ofrenda agradable, como ofrenda expiatoria. Así debía llegar a la cruz. Inmaculado. Amén, hermano. La tradición dice que María es inmaculada. Y tú como 7 hijos. Que no es pecado tener hijos. Jesús es el único ser que ha visto este mundo, que no ha cometido o que no cometió ningún pecado. Amén. Él llegó a la cruz limpio. Y nosotros llegaremos al cielo limpios. ¿Saben por qué? Porque Él nos limpió con su sangre. Él nos limpió de toda contaminación. Él nos limpió de todo pecado. Así como Él lo hizo, nosotros un día entraremos en su presencia limpios. Por eso que le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro le dijo, me lavas todo mi cuerpo. Jesús le dijo, los que están limpios no necesitan más que lavarse los pies. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos limpios. Somos limpios con la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús limpió mi vida. Cristo Jesús limpió mi ser. El enemigo se equivocó. Amén.
sacrificio fue acepto delante de Dios. Y ese era el propósito de Jesús. Ese era el propósito de Jesús. Que su sacrificio fuera perfecto. Y aunque su cuerpo llevó el pecado de nosotros, y por cuya herida fuimos nosotros sanados, Él sufrió el dolor, sufrió la vergüenza, nuestra vergüenza, Él la llevó en la cruz del Calvario. ¿Cómo no vamos a adorarle entonces? ¿Cómo no vamos a vivir una vida agradecida delante de Él? Porque este mundo vio a un hombre que fue tentado en todo, conforme su humanidad, pero soportó todo por amor y por obediencia. Amén. Ah, pero Jesús se enojó, va a decir usted. La Biblia dice, enójese, pero no peque. No es pecado enojarse. Amén. No es pecado enojarse, el pecado es hacer algo malo cuando usted está enojado. Y cuando no está enojado también. Amén. Airado, pero no pequé. Jesús se airó como ser humano. Por eso es que la gente se habla de un predicador que predicaba en lo más oscuro de este mundo, en lo más vil del pecado. Ese hombre se atrevió a predicar ahí. Y cuando este hombre comenzó a predicar, los demonios comenzaron a moverse. Cuando se comienza a predicar en un lugar, los demonios se activan. Porque no les gusta que se predique la palabra de Dios. Y todas las religiones estaban en contra de aquel predicador atrevido que les predicaba a la gente que vive en las tinieblas. Hay lugares, hermanos, en este mundo en donde usted y yo no tenemos idea de cómo vive la gente en pecado. La inmoralidad. Gloria a Dios que Dios nos apartó de ese mundo. Pero hay un mundo oscuro allá afuera, al cual no muchos queremos ir a predicar. Ese hombre se atrevió a predicar. Pero los enemigos del Evangelio, los enemigos de Jesucristo, vinieron en contra de ese predicador y se unieron para avergonzarlo, declarando que Jesús no era Dios. Se unieron contra él. Lo citaron, lo invitaron, lo retaron a desafiarlo de que él defendiera su fe. Los testigos de Jehová dijeron delante de la multitud, cuando el pastor estaba enfrente de ellos, Jesús no es Dios, dijeron. Jesús no puede ser Dios, porque Dios no llora, dijeron. El predicador, guiado por el Espíritu Santo, les dijo, es cierto que Jesús lloró, porque ellos alegaban que Jesús había llorado en la tumba de Lázaro. Es cierto, dijo el predicador, que Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Pero también es cierto que ese mismo hombre que estaba ahí ante la tumba de Lázaro, que ustedes dicen que lloró, también es cierto que con autoridad del cielo le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Por lo tanto, ese que estaba ahí era hijo de Dios, era Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Por más que el enemigo se afane, vino el musulmán y dijo, Jesús no puede ser Dios, porque Dios no duerme. Y Jesús se durmió en la barca cuando iba y dejó solo a sus discípulos. El predicador, preocupado, que respondo, el Espíritu le guía y le dice, ¿es cierto que Jesús durmió en
solo soportaba la tempestad. Pero también es cierto que ese mismo ser que estaba dormido en esa barca se levantó y con autoridad del cielo reprendió los Dios, reprendió los vientos. Y le dijo a Agar, bonanza. Y se hizo bonanza. Por lo tanto, ese ser que ustedes dicen que no es Dios porque duerme, es Dios, porque tiene autoridad de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Alabado Jesús. Y alegaban diciendo que Jesús no es Dios porque Dios no muere. Jesús no puede ser Dios, dijo, porque murió en la cruz. Y el predicador lleno del Espíritu Santo le dijo, sí es Dios. Sí es Dios. Aunque es cierto que murió en la cruz, pero no murió como Dios, murió como hombre. Pero también es cierto que en el momento en que ese hombre murió en la cruz, la Biblia dice que hubo un terremoto que sacudió toda la tierra. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y aquel hombre que estaba ahí tenía autoridad del cielo. Y el cielo tembló aquel día. Aleluya, porque el Hijo de Dios había muerto. Y los que estaban ahí testificaron diciendo, verdaderamente este hombre era Dios. Y no solo era Dios, es Dios ahora, y será Dios mañana, y será Dios pasado mañana. Y el poder que tuvo en la cruz lo tiene ahora, y lo tendrá mañana, y lo tendrá 200 años más tarde, porque Él es el único Dios. Amén. Y hoy por medio de su sacrificio, iglesia, hoy por medio de ese sacrificio perfecto, podemos acercarnos al trono de su gracia. Porque el velo del templo se rasgó en dos. Antes de que el velo del templo se rasgara en dos, nadie podía entrar al trono de Dios. Era otro que iba y ofrecía por él. Era otro que iba y ofrecía sacrificio. Pero después de esto, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, después de la muerte de aquel hombre que no conoció pecado, ahora nosotros podemos entrar al trono de la gracia, podemos entrar a la misma presencia de Dios, podemos entrar delante de Dios en adoración. Amén. Jesús compró una iglesia, la compró con sangre. Jesús compró una iglesia. Alabado su nombre. Bendito el nombre del Señor. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Escuche esto. No es que Jesús no sintió la tentación cuando le dijo a Satanás que hiciera que aquellas piedras se convirtieran en pan. Él quería comer. Cuando Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate del templo. Porque la Biblia dice que los ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra. Recuerden que le dijo. Y es cierto que eso dice el Salmo 91. ¿Verdad? También le dijo Jesús, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le dijo, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, y está sujeto a mí. Y aleluya, alguien tiene que adorar a Dios, alguien tiene que adorar a Dios. Jesús le dijo, está sujeto a mí. Y me encanta eso, amigo. Porque Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Como que dice, no te estás metiendo con cualquier gente. Te estás metiendo con el Hijo de Dios, con el Hijo del Dios viviente. No tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El trono de la gracia está disponible para nosotros por Cristo. Dígame. El trono de la gracia está accesible para nosotros por Cristo. Los que somos de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso al lugar santísimo. Y el trono de la gracia es de donde vienen nuestros favores. Todo favor, toda dádiva viene de allí. Toda bendición divina
si acudimos a Él con fe. Dios nos alcanzó ya. Su misericordia nos alcanzó ya. Por más que usted corrió y corrió, la misericordia de Dios lo alcanzó. Amén. Debemos adorar a Dios nosotros por eso, hermano. Debemos darle gloria a Dios por eso. Porque a pesar de todo lo que nosotros hicimos y a pesar de cuántas veces nos escondimos de Dios, Él nos encontró y recibimos de Él perdón. Aleluya. Aleluya. Recibimos de Él perdón de nuestros pecados. Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en Cristo Jesús aquí? ¿Habrá alguien que esté en Cristo Jesús aquí? ¿Habrá alguien que esté en Cristo Jesús aquí? Por lo tanto, aunque el enemigo susurre a tu oído, no hay pecado ya. No hay condenación ya. Cristo Jesús nos llevó en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Podemos caminar confiados. Podemos caminar seguros de que en este caminar que vamos ahora, vamos rumbo a la vida eterna. Aleluya. Por eso que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿Cuántos podemos decir lo mismo en esta tarde? Cristo vive en mí. Amén. Jesús es el Cordero de Dios sin mancha. Él es el Cordero de Dios, sin defecto, sin contaminación. Y aunque por nosotros se hizo pecado, no se halló pecado en Él. Wow. Wow, hermano, que exista un hombre que ha venido a este mundo que nunca cometió pecado, que no se halló pecado en Él, ni en palabra ni en hechos. Porque nosotros podemos cometer pecado con palabras y con hechos. Amén. Porque Jesús pudo haberle dicho a Pedro, Señor, dice que nos están pidiendo que paguemos el impuesto. Jesús le habría dicho, anda a quitarle prestado a aquel. Y no le pagamos, lo hacemos el loco. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Jesús le dijo que fuera a pescar. Aleluya. Y el pez le dio una moneda. Le dio paga. Imagínense, hermano. Imagínense. Este ser que no se halló pecado en él, ni con palabras, porque nosotros cometemos pecado con palabras y con hechos. Por eso que hay que tener cuidado con lo que hablamos. Amén. Por eso que hay que tener cuidado cuando alguien viene a usted y dice, ya viste cómo andaba la hermana. No, la vi, yo vine a adorar a Dios. Yo no vine a ver a mi hermana. Yo vine a adorar a Cristo Jesús. Yo vine a darle la gloria al que murió por mí en la cruz del Calvario. Amén. Hay que tener cuidado hasta en eso, hermano. Este ser que no conoció pecado, que no hizo pecado ni con palabras ni con hechos, que todo lo que hizo fue dar amor, sanidades, lo que hizo fue resucitar muertos, lo que hizo fue sanar todo tipo de enfermedades. Lo único que hizo fue hacer el bien. Aún así, fue sentenciado a muerte. Escuche esto. Aún así, fue colgado en un madero. ¿Escuchó eso, hermano? Aún así que jamás hizo un pecado. Este ser que lo único que hizo fue hacer el bien. Y los mismos que un día le gritaron
porque sufrió todas las tentaciones de este mundo. Y aún así, este ser que solo sabía hacer el bien, aún así fue colgado en un madero. Pero en ese madero llevó mi maldición y su maldición. Y porque Él murió en aquella cruz, como estaba establecido, que Jehová cargaría en Él el pecado de nosotros. La Biblia dice, Jehová quiso cargarlo, quiso quebrantarlo, quiso humillarlo. Por ese hombre que murió, usted y yo tenemos vida y vida eterna. Amén. Amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. Porque así estaba establecido. Así que mi pecado, su pecado, nuestro pecado, ha sido pagado ya. Y fue pagado en una cruz. Ahí, en su cuerpo, sobre el madero, Cristo llevó nuestro pecado. Amén. Nadie puede culparlo más ya de pecado. Muchas veces nosotros vivimos en este mundo y todavía llevamos cargas que no teníamos que llevar. Ya Cristo las llevó. Cuando venga algo a su vida que no es de Dios, usted declare y diga, ya Cristo pagó por este mal. Ya Cristo pagó por esta enfermedad. Ya Cristo pagó por este dolor. No me tiene que doler más la cabeza. Ya Cristo pagó por ese dolor. Si el enemigo comienza a acusarlo, tenemos que decirle, ya no hay pecado más. Porque Cristo pagó por el pecado. Cristo pagó por mi maldición. Cristo pagó por mi tristeza. Cristo pagó por mi ansiedad. Cristo pagó por todo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo fue completa y fue perfecta y es eterna. Habrá alguien en esta tarde que le diga al Señor, gracias por dar tu vida por mí en la cruz. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida, hermano. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie. Si usted puede reconocer esta tarde a Jesús como su Señor. Oh. Hoy no lo voy a invitar que venga al altar. Hoy lo voy a invitar que se quede allí. Pero que le ofrezca al Señor un minuto de agradecimiento. Que le diga, Señor, no tengo cómo pagarte lo que hiciste por mí en la cruz. Señor, no tengo cómo pagarte. Pero hoy me acerco a ti, Señor, para agradecerte, para ofrecerte mi vida y para pedirte, Señor, que limpies mi ser. Yo no sé si usted puede hablar con Dios un momento en esta hora. Usted no tiene a nadie a su lado, usted solo está ahí ahora. Y el que está sobre usted es Cristo Jesús. Gracias. Si usted puede adorar a Dios. Oh. Cuando estaba sufriendo el dolor de los clavos, estaba pensando en mí. Él sabía que esta tarde nosotros estaríamos aquí. ¿Habrá alguien que pueda adorarle? ¿Habrá alguien que pueda adorarle? Habrá alguien que pueda rendirse delante de Él en esta tarde. Oh, hermano, hoy no va a haber música aquí en el altar. Hoy la música está en nuestro corazón.
muchas veces he valorado lo que hiciste por mí. Señor, se me ha olvidado. Hoy quiero volver a la cruz. Quiero volver a la cruz contigo, Señor. Oh. Vamos, hermano, vamos, iglesia. Adora al Señor allí. En el silencio también se mueve Dios. Reconócelo. Él es tu Señor. Él está diciendo, yo di mi vida por ti en aquella cruz. Yo borré tu pecado. Yo borré tu maldición.